Buen día, profesor. En esta oportunidad, mi grupo y yo vamos a presentar el tema de las cosas y su clasificación en el derecho romano. Nuestro grupo está conformado por Andrea Valencia Rodas, Juan Fabián Medina, Daisy Huerta Espinosa, Anaeli Valenzuela Pacheco y la que les habla Vanessa Salazar Piedra. En el derecho romano existieron tres ejes temáticos, ya que el derecho que usamos concierne a las personas, a las cosas o a las acciones. En esta oportunidad vamos a ver sobre el tema de las cosas. Buenos días, mi nombre es Juan Francis Fabián Medina. Expondré la parte de introducción y el concepto de cosas, pero abarca el tema de introducción. Partiendo en la antigua Roma sobre el derecho real, es un derecho que ejerce una conducta determinada sobre las cosas. Es aquí que la palabra cosa en es res, de lo cual entendemos que todo objeto del mundo exterior del sujeto y que también es susceptible a una valoración económica. Este trabajo parte del concepto res siguiendo la división de dos grandes grupos, que conllevará la especificación correspondiente en sus clasificaciones. Por lo cual este trabajo busca comprender en su desarrollo el régimen res. Concepto del régimen res. El concepto de la cosa, conocido también pues, el res, para los romanos significaba todo ente o porción limitada del mundo externo al sujeto, que conllevaba todo aquello que no tenía que ver con la persona. En la época de Roma la cosa era denominada res, partiendo de la base del derecho romano. La cosa era toda materialidad diferente al hombre. En tiempo antiguo los romanos en el digesto entendieron el vocablo res con una variedad de significado de existencia, mientras que los juristas de esa época no comprendían o no lograban encuadrar ciertos hechos en las categorías, expresando así genéricamente, usando así genéricamente la palabra res. También las cosas eran cualquier objeto externo que podemos encontrar, ya que un bien no era igual a una cosa, por lo cual una cosa para que se convierta en un bien tenía que ofrecer una utilidad o satisfacer al sujeto. Doy paso a mi siguiente compañera. Continuando con la exposición, mi nombre es Daisy Huerta Espinosa y voy a hablar sobre el concepto de las cosas en el derecho romano. El derecho romano le da el concepto de cosa a todas aquellas que puedan acceder por el hombre y son objetos de derechos. También algunos juristas romanos le dan un concepto social y material como objeto del mundo exterior y disfrute del hombre. Hay que recordar que en el derecho romano los esclavos y las bestias de carga también eran consideradas cosas. Y las únicas personas que podían acceder a las cosas o a los bienes eran considerados los pater familia, porque eran los únicos que tenían el poder de hacer una relación jurídica. Le paso a mi siguiente compañera. En esta oportunidad vamos a hablar acerca del res extra comercio. Mi nombre es Anaeli Valenzuela Pacheco. Y bueno, vamos a hablar acerca del res extra comercio. Es aquello denominado como cosas que no pueden ser susceptibles de apropiación en el particular. En otras palabras, quiero decir cosa fuera del comercio, donde hacemos referencia a aquellos bienes que se encuentran fuera del negocio jurídico. Viendo ya lo mencionado, por tal razón podemos decir que no pueden ser objeto de la propiedad de un individuo. En deducción, mencionamos que es que no puede pertenecer al individuo, sino más bien a los dioses. Asimismo, pasamos a mencionar acerca del res divini iuris. En otras palabras, conocidas como el derecho divino. Bien, hablemos ahora del res sacrae. Es aquella que es denominado como cosas sagradas, lo cual tiene un fin. ¿Y cuál es eso? Es que eran destinados para el culto de los dioses superiores. Algunos ejemplos que podemos mencionar son los terrenos, los templos, los altares, los utensilios que se utilizaban
para realizar ceremonias religiosas o los bosques sagrados. También hablemos acerca del res religiosae, denominado cosas religiosas, dedicados a dioses inferiores. En lo particular, hacemos mención a dioses que pertenecieron en el pasado. Ahora veamos algunos ejemplos. Los sepulcros, las tierras donde están enterradas, el depósito de un cadáver. Ahora mencionemos el res sanctae. ¿Qué será? Son denominados cosas santas, lo cual se colocan bajo el amparo de las divinidades. En este caso, hacemos mención a los dioses. Hay que tomar algo en claro, que la res sanctae no están dedicados a la divinidad, sino que están predilectos contra los actos perjudiciales de los sujetos, mediante un castigo penal. En la antigüedad, el res sanctae eran los límites de los campos, las murallas de la ciudad, las puertas. Por lo cual es importante resaltar que si algún individuo pudiera violar ya lo mencionado, los muros en este caso, tenía un castigo. ¿Y cuál era el castigo? El castigo era el pena capital. Le doy pase a mi compañera. Buen día, yo voy a continuar con la exposición. Mi nombre es Andrea Valencia. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, hablemos del res humani iuris, en otras palabras conocida como el derecho humano. Estas eran definidas como cosas que los hombres utilizaban para un fin propio. Podían ser públicas y privadas, y estaban sujetas bajo el derecho humano. Se dividen en tres: res communes, res publicae y res universitatis. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, comenzamos hablando por res communes. Estas eran definidas como cosas que no pertenecían al patrimonio de nadie. Estas cosas pertenecían a todos y no podía privarse de su uso, como el agua y el aire. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, hablemos ahora de res universitatis. Estas eran definidas como cosas de uso público, por ende no podían ser privatizadas. Por ejemplo, los baños públicos, las plazas, las universidades. Siguiente, por favor. Por último, res publicae. Estas eran definidas como cosas que pertenecían al populus romanus. ¿Qué quiere decir esto? Que los propietarios eran todo el pueblo de Roma y no solo un individuo. Por ejemplo, los caminos, las vías pretorianas y los puertos. Le paso la palabra a mi compañera. Bueno, yo, Analí Valenzuela Pacheco, voy a continuar. Ahora hablemos acerca del res nec mancipi. ¿Qué son? La gran pregunta. Son aquellas cosas no mancipadas, cosas no sujetas al mancipatio. Para entender mejor, es preciso recordar qué es el mancipatio. Y es preciso recordar que el rec mancipi, en donde se imaginaban a través de un mancipatio, quiere decir que se realizaban ceremonias para poder transmitir propiedades, y los cuales tenía algunas características esenciales que se tenían que cumplir. Y hacemos mención a que era necesario tener 5 testigos, un pedazo de cobre, un libre pens y una balanza. Ahora, en el res nec mancipi, eran cosas en el comercio que no necesitaban el mancipatio. Recordando,
que son aquellas ceremonias que se realizaban para transmitir propiedades. Para entenderlo mejor, hablemos de un ejemplo. Es cuando se realiza un intercambio o en la actualidad la compra y venta de un producto, objeto o cosas. Hacemos referencia a los muebles, mobiliario, frutos de una finca o ahora mismo la prenda de vestir, que se transmite o se entrega, que se realiza a la mano, sin necesidad de realizar las ceremonias, que tienen ciertas características específicas. Siguiente diapositiva. Bueno, ahora hablemos acerca del res muius. Suena interesante, lo cual es preciso resaltar que tiene un término latino y quiere decir cosa de nadie, lo cual es empleado para designar que no pertenece a persona alguna. En otras palabras, es lo que no ha sido dominio de ningún individuo. Resaltar algo muy importante. Tiene una gran importancia, ya que puede ser objeto de ocupación. Un individuo puede obtener una propiedad solamente apropiándose de la cosa. Eso dará mediante una posición, sin medir ningún plazo de tiempo. Ya lo mencionado ya, por lo tanto, como conclusión podemos decir que están relacionadas de manera abstracta al derecho. En otras palabras, hace referencia que no son propiedad de ningún individuo. Un ejemplo claro que podemos mencionar es la fauna de los peces. Como entendemos y sabemos, cada uno de nosotros no pertenece a nadie. Le doy pase a mi compañera. Bueno, continuando con la exposición, siguiente diapositiva, por favor, les voy a hablar del res in commercio. Bueno, esta es definida como cosas que se pueden comercializar, que son objeto de compra y venta, por ende puede ser privatizada. El propietario podía hacer de su propiedad lo que desee. Por ejemplo, pueden ser los edificios, la servidumbre y los esclavos. Luego tenemos el res mancipio. Esta era definida como cosa de gran valor para la familia. ¿Cómo se transfería esto? Mediante un proceso llamado la mancipatio. Ustedes se preguntarán, ¿qué es la mancipatio? Era un proceso por el cual las dos personas se estrechaban la mano seguidas de unas palabras solemnes y se hacían entrega de las cosas. Podían ser esclavos, terrenos, animales de lomo grande, cosas que significaran poder para la familia. Le paso la palabra a mi siguiente compañera. Bien, mi nombre es Vanessa, voy a exponerles sobre res corporales e incorporales. Corporales refiere a aquellas que podían ser tocadas, como un fundo, un esclavo, un vestido, el oro, la plata y otras innumerables cosas. También tenemos lo que son incorporales. Refiere a las que no pueden ser tocadas y cuya existencia arrancaba del derecho como una herencia de un usufructo, las obligaciones de cualquier modo contraídas, contándose también dentro de ellas las servidumbres rústicas y urbanas. Bien, sobre el tema de mobilis, y res immobilis, esta clasificación estaba referida a la posibilidad de movilidad o traslado de la cosa, sin que ella se destruyera, sufriera un deterioro o ya no podría cumplir su finalidad. Si la res no podía ser trasladada de un lugar a otro sin que sufriera daños o se destruyera, era una res mobilis, cosa mueble, como el esclavo, un anillo de oro o el caballo.
La movilidad de la cosa era determinante para su clasificación de mueble. Si no era posible trasladarla o llevarla de un lugar a otro, causaría deterioro o destrucción. Era considerada una res immobilis, cosa inmueble, como el caso de un fundo o una casa. Continuamos con la siguiente pregunta. Continuando con la exposición. Cosas divisibles e indivisibles. Las cosas divisibles, como su propio nombre lo dice, son las cosas que podían dividirse sin perder su valor o su utilidad. En este caso puede ser un pedazo de tierra, porque cuando tú la divides, puedes sembrar o puedes construir. Sigue teniendo la misma utilidad. Las cosas indivisibles viene a ser todo lo contrario, son aquellos que no pueden dividirse o al dividirse pierden su utilidad o su valor. Por ejemplo, puede ser un vestido. Cuando tú divides un vestido, lo cortas, ya no lo puedes utilizar, ya perdió su utilidad. Las cosas simples y compuestas. Las cosas simples son aquellas que se usan socialmente como una sola unidad y están compuestos de un solo elemento. Por ejemplo, un pedazo de tela, un pedazo de mármol, es uno solo, tiene una unidad. Las cosas compuestas son aquellas que están elaboradas de un conjunto de cosas simples. Y en este caso puede ser una biblioteca o un barco que está hecho de varias cosas, ¿no? De madera, tiene el timón y tiene varias cosas que son simples. Las cosas principales y accesorias. Las cosas principales son aquellas que tienen naturaleza propia. Eso quiere decir que no dependen de ningún otro objeto para poder existir. En este caso puede ser un vestido también, lo utilizar. Las cosas accesorias son los que dependen de otro objeto para poder tener una utilidad en la sociedad. En este caso, los asientos para montar el caballo, tú no lo puedes utilizar si no tienes un caballo, ¿no? No te sirve de nada. Por eso que depende de otra cosa para que pueda tener una utilidad en la sociedad. Las cosas fructíferas y no fructíferas. Las cosas fructíferas, como su propio nombre lo dice, son aquellas que pueden producir frutos de manera autónoma o separada. Las cosas no fructíferas son aquellas que no producen frutos, no tienen la cualidad de producir frutos. Bien, mi nombre es Vanessa Salazar nuevamente. Ahora vamos a hablar sobre el tema brevemente, sobre la propiedad. Bien, en este caso las cosas se encontraban sometidas sobre el poder de alguien, sea que esté ejercido con un fundamento jurídico o en este caso debido a una situación fáctica. Sobre el tema del dominio, siguiente diapositiva por favor. Desde la fundación en Roma, los ciudadanos romanos que eran cabeza de una familia, en este caso sui iuris, ejercieron poder sobre las cosas de manera exclusiva y amplia. El dominio se consideraba el empleo para referirse a las ius civil, por ello que era una señoría que tenía fundamento jurídico, recaía sobre las cosas corpóreas patrimoniales, ya que ingresaban en el patrimonio de la familia. Durante varios siglos que se ejercía el dominio era llamado señor o amo. El dominium era el pater familias, es decir, un hombre mayor, ciudadano libre, romano, de edad, que no dependía de otra persona y era cabeza de familia. Como dueño y señor de las personas y de las cosas de su familia, ejercía sus poderes sobre estas de manera exclusiva. Además de ello, los alieni iuris, bajo su autoridad, esclavos o libres, adquirían en este caso para él, ¿no? En la división del dominio era la siguiente. Tenemos en este caso el dominio ex iure quiritum, el cual ejercía por ciudadanos de Roma siu iuris sobre las cosas adquiridas a través de la emancipatio o la in iure cessio, en la aplicación del ius quiritium. También tenemos lo que es el in bonis habere, el cual se llamaba la propiedad pretoria o bonitaria, que era la que le brindaba el pretor a quienes no habían adquirido la cosa por in iure cessio o emancipatio. Siendo así que no habían observado las formalidades correspondientes, se aplicaba a los peregrinos.
Por ende, no contaban con el dominio, pero eran poseedores de la res y disfrutaban de una protección en el ius honorarium dada a través del acto publiciana. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, con respecto a la copropiedad, con antigüedad encontramos la copropiedad respecto a una vivienda y un patrimonio familiar que pertenecía unido a la muerte del parte familia, siendo esto surgido en la aplicación de lo que estaba establecido por el derecho romano. La copropiedad también podía ser dada de manera voluntaria, comunio, por la decisión de las personas que eran copropietarios. Por ejemplo, si dos propietarios acordaban mezclar una barra de plata, el cuerpo formado por esta mezcla en común, es decir, tenían ambos la copropiedad sobre cada mezcla. Por finalizar, la copropiedad podría concluir cuando se dividía la cosa. En el derecho de Roma se admitió la división y partición de la cosa en común, el cual podía ser solicitada mediante el acto común y asimismo dividido, siendo adjudicada por un juez. Si la cosa era divisible, el adjudicado en proporción de cuota por cada propietario, y si era indivisible se vendía y se daba la suma de dinero equivalente a la cuota por cada uno. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, en este caso los modos de adquirir la propiedad. En el derecho de Roma se conocieron varios modos de adquirir la propiedad de una cosa, siendo conocido en el más antiguo como mancipatio, el cual existió desde los inicios de Roma. Dicho acto servía para transferir la propiedad de las cosas que tenían una relevancia social y económica para una familia. Es ahí donde surge la diferencia entre el res nec mancipi y el res mancipi, donde las primeras eran las que transmitían a través del mancipatio. Luego se distinguió los modos de adquirir basados en hechos civiles, y en el ius gentium. Entre los modos del ius civiles se mencionaba la mancipatio, la in iure cessio, la usucatio, los cuales tuvieron importancia en el mundo de Roma. En el efecto práctico, en este caso los modos de adquirir la propiedad eran más formales, eran en este caso la mancipatio y la in iure cessio. Ellos dejaron de ser usados pese a las referencias que se encuentran en el Corpus Iuris Civiles. Bueno, se cuentan con dos modos más comunes en ese tiempo, que eran los originarios. Ese modo de propiedad no era transmitida por alguien, era adquirida del propietario, quien a su vez se convirtió cuando se daban los supuestos que a continuación veremos, ¿no? Lo que es el accesio, no, anda antes, por favor, regresen. Lo que es el accesio, este modo se aplicaba de las cosas compuestas en las que se determinaba una principal de una de las accesorias. Si al menos dos cosas se unían o integraban físicamente de manera artificial o natural la cosa compuesta, era de propiedad del dueño de la cosa principal, siendo este último el que debía pagar el precio de la cosa accesoria a su propio dueño. En respecto a la novan species facere, transformación de la cosa por obra humana, si bien algunos tratadistas llaman especificación a dicho modo, este término no aparece en las jurídicas romanas, siendo este modo aplicado cuando una materia referido a materia prima se convierte en cosa en virtud de una acción humana. Era importante en este caso la aplicación y la habilidad de una persona, siendo así que el cambio era espontáneo. Por ejemplo, las uvas pasan por un proceso y terminan, en este caso, convirtiéndose en vino, pero pasando por la mano de un humano, ¿no?, que lo transforma en vino. Asimismo, la arcilla, que es mezclada con agua y se convierte en un plato, pero previamente ha sido moldeada por un alfarero. Bien, lo que es el adjudicación o el adjudicatio, ello se producía cuando una persona se convertía en propietario de una cosa en virtud de la declaración de un juez. El mancipatio se refería al modo derivado de transferir el mancipium desde épocas arcaicas y pertenecía, en este caso, a la ius civile, proveniente de manus y capere, porque la red se tomaba, en este caso, con la mano.
Ello se trataba de una venta aparente, ya que el adquiriente declaraba unilateralmente que la cosa pertenecía y contaba con un trozo de cobre que ejercía como moneda para su adquisición. Bien, en cuanto al... Siguiente, por favor. Bien, en cuanto al injurie cesio, en el tema de derivados, este era un modo formal de transferir el dominio del ius civile, el cual consistía en un proceso de reivindicación de una res mancipi o una res nec mancipi, en el que el adquiriente se pronunciaba la fórmula de la vindicatio. Lo que es el traditio o tradición era una manera más rápida y sencilla de transferir la propiedad y mucho menos costosa, porque no requería cumplir ciertas formalidades ni contar con la participación de testigos. Se daba entre romanos y extranjeros. Ello consistía en la entrega física de la res de la cosa nec mancipi por parte del dueño del adquiriente. Su fundamento estaba en el ius naturae. Bien, esto sería todo por parte nuestra de la exposición. Muchas gracias y que tenga buenos días. Hasta luego.